Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien por allá. Y ahora nos toca hablar sobre el tema del coronavirus, que sin duda pues es algo que nos compete en este momento de manera total, ya que pues ya se considera pandemia, es decir, que ya se ha extendido de forma eh, global, de forma mundial. Y en México, bueno, pues también tenemos que tomar las precauciones necesarias y conocer sobre todo de qué se trata esta enfermedad y el agente causal de la misma, que es este virus. Entonces vamos a ver la estructura o lo que le llaman la ultraestructura del virus y poco a poco sobre la marcha estaremos viendo las medidas, por qué son útiles tomar estas medidas que se nos han estado manejando a través de los medios de comunicación. Entonces, comencemos. Sobre el coronavirus, bueno, primeramente su nombre técnico, SARS-CoV-2, por siglas en inglés, síndrome respiratorio agudo severo, que puede ser mortal, y CoV, coronavirus 2. Se le pone 2 porque es muy similar al coronavirus que causó la enfermedad del SARS por ahí del año 2003. Por eso este es el número 2, ya que está muy relacionado a aquel virus, pero pues obviamente este ya tiene diferentes características y vamos a irlas estudiando precisamente. Aquí es el causante de la enfermedad denominada COVID-19, como ya lo han estado viendo. Y comencemos por este lado, ¿no? Por el lado izquierdo del pizarrón, donde tenemos el tamaño del virus, oscila entre 120 a 160 nanómetros. Bueno, entrada es un tamaño relativamente grande para los virus, son de los virus más grandes dentro de las familias de virus que se conocen, y por esa razón el uso de algún cubrebocas o algún otro sistema de aislamiento para la respiración pues suele ser eficaz, ya que se retienen las partículas virales al tener un tamaño, pues para ser virus, insisto, grande. El periodo promedio de incubación del virus es de 2 a 14 días. Esto es el tiempo en que la persona se infecta, adquiere el virus en algún lugar y tarda en manifestar los síntomas característicos de esta enfermedad. Entonces, como pueden ver, es bastante variable, entre 2 días a 2 semanas. Y en ese periodo la persona pues no manifiesta los síntomas como tal y se vuelve un portador. Entonces, cuando es más peligroso, porque tú sin saberlo, puede ser que ya estés contagiado o que convivas con una persona o estés cerca de una persona que esté contagiada de este virus en algún lugar público, sobre todo en lugares donde son muy concurridos, y obviamente la persona pues te saluda de mano y tú no te lavas las manos o no te desinfectas, y luego las manos las llevamos a alguna parte de la cara donde este virus puede entonces inocularse o transmitirse a vías respiratorias y ahí también iniciar la infección en ti, ¿no? Por esa razón hay que tener mucho cuidado. Las medidas de prevención del aislamiento son por esa cuestión más que nada, por la parte de la incubación del virus. No sabemos cuántos portadores hay en este momento, por eso lo más recomendable es que efectivamente no vayas a lugares, sobre todo donde se presenta contacto cercano con muchas personas que no conocemos, y mejor, bueno, vamos a obedecer esa medida por un tiempo, ¿no?, que se nos ha establecido. Por eso la suspensión de actividades laborales, de clases, etcétera. A menos de que sea muy necesario, bueno, tomar también nuestras precauciones con el cubrebocas, siempre estarnos lavando las manos, tener cuidado de no llevarnos las manos sin lavar, sin desinfectar al rostro, a cualquier parte, los ojos, la nariz, la boca, etcétera, ya que ahí fácilmente pues se pone en contacto el virus con las mucosas respiratorias, que es donde precisamente infecta, como vamos a ver, ya que es un virus respiratorio. El coronavirus tiene una membrana o cubierta, que es esta capa aquí en color azul. Esta membrana o cubierta está hecha de fosfolípidos, que es la misma sustancia que contienen todas las células bacterianas, procariontes, células animales, vegetales, células del ser humano. Todas estas células, bueno, pues están cubiertas por esa doble capa de fosfolípidos.
Resulta que esta membrana es susceptible de disolverse por el jabón mismo, ¿sí? El jabón como tal tiene una acción disolvente sobre estos lípidos de la membrana, y también el alcohol, ¿no? El alcohol etílico que se utiliza, o etanol, como principio activo del gel antibacterial, que bueno, aquí también sería antiviral, porque disuelve o deshace la membrana del virus. Así que es un punto donde nosotros fácilmente podemos prevenir el contagio. Por eso el lavado de manos constante otra vez, porque desintegra la membrana, lo mismo que el uso del gel con alcohol. Cuando menos un 70% se recomienda, porque ha sido demostrado en pruebas de laboratorio que a un 70% o más de alcohol, pues el virus es eliminado prácticamente de manera confiable. Luego pues vamos a pasar a lo que tenemos aquí escrito. Esta estructura que sobresale en color negro son llamados picos de glicoproteínas, y que tienen el nombre de coronas también, ¿no? Por eso el nombre de coronavirus, porque estas estructuras sobresalen y da la impresión de ser como los picos de una corona. Bueno, ¿qué función tienen estos picos o estas coronas de glicoproteínas? Aquí lo tenemos anotado. Van a ser responsables de establecer el primer contacto con la célula humana, célula de vías respiratorias, ya que este virus es respiratorio, mediante un receptor denominado, por siglas en inglés, AC2. En español quiere decir enzima convertidora de angiotensina 2, que convierte esta sustancia de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esta conversión, bueno, más que nada participa en la regulación sobre todo de la presión sanguínea, ¿sí? Son receptores que se encuentran en diferentes partes del sistema respiratorio, de las vías respiratorias altas, y se encargan o cooperan con la regulación de la presión sanguínea en la absorción o disminución del oxígeno. El oxígeno va a generar una presión en la sangre, al igual que el dióxido de carbono, y bueno, es un punto de regulación, ese intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono para la presión sanguínea. El caso es que estos picos, estas coronas, pueden establecer contacto con ese receptor en la célula, ¿sí? Digamos que esta es nuestra célula de vías respiratorias, y entonces el coronavirus se va a unir aquí a esos receptores, que son básicamente la idea de un receptor celular. Nos transmite la idea de ser como antenas, es decir, van a captar señales del exterior, en este caso señales para convertir la angiotensina, pero el virus es capaz de unir mediante estas glicoproteínas o estos picos, o unirse en ese receptor de la célula del huésped, la célula en vías respiratorias del huésped, de la persona. Y así pues da inicio a la infección. Tiene que establecerse un contacto. Para esto las partículas virales, o viriones como también se les denomina, tienen que llegar a establecer un contacto pues estrecho con las células de nuestras vías respiratorias. Por eso la recomendación de no estarse tocando la cara, ninguna parte del rostro, sobre todo pues lo que tenga comunicación con células de las mucosas, porque entonces estás induciendo a que estas partículas virales o viriones pues lleguen a tus células y puedan iniciar el mecanismo de infección. Luego tenemos ahora en rojo el material genético. Todo esto que ven en rojo, material genético, ¿no? Puede ser de hecho en los virus expresado o puesto de dos formas, como DNA, ácido desoxirribonucleico, que es el material genético común en las células de animales, de plantas, incluso de bacterias, ¿no? Pero los virus también pueden tener material genético como ARN, ácido ribonucleico, que es semejante al ADN. Nada más que de acuerdo a lo que se ve en la genética básica, el ADN es una molécula de doble hélice, si recuerdas, ¿verdad? Son dos cadenas entrelazadas, algo así como una escalera de caracol, doble hélice. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, que almacena toda nuestra información genética,
Sin embargo, el ARN o RNA, el ácido ribonucleico, tiene una sola cadena en lugar de dos, que también se va a plegar con estructura similar al DNA, pero en este caso los virus también pueden integrar el RNA en sus genomas o en su material genético. Este conjunto de RNA de cadena única, como ya dijimos, una sola cadena, más unas proteínas que están asociadas aquí, dibujadas en forma de rectángulos, se llaman nucleoproteínas. Estas proteínas básicamente le dan estabilidad al material genético, al RNA. Todo este material genético está aquí protegido, va a estar pues disponible y activo para cuando el virus inicie una infección. El conjunto, bueno, esto se le llama un nucleoide, al RNA más estas nucleoproteínas. Bueno, como ya comentábamos, contiene el genoma, que es la totalidad de genes que tiene este virus o el organismo en cuestión. Y pues este material genético va a dirigir todas las funciones que tenga el virus, ¿no? Así como los demás seres vivos. Va a estar manejando pues lo que es su replicación o reproducción dentro de las células. Va a estar manejando lo que es el ensamblaje de la estructura viral de toda esta membrana, la construcción de todas estas proteínas, de enzimas que son necesarias para el mismo virus, etc. De hecho, bueno, los virus aquí es muy importante mencionar otro dato básico. Se les llama parásitos intracelulares o parásitos obligados porque no se pueden reproducir por sí mismos. Un virus necesita, para poderse reproducir o hacer réplicas, una célula huésped. ¿Por qué? Porque el virus no tiene la maquinaria necesaria para poder producir todas estas proteínas. No tiene ribosomas, que son organelos celulares donde se hace la síntesis o la fabricación de proteínas, que es lo que más necesita el virus. El ribosoma también en las células se encarga de la traducción del código genético precisamente, ¿no? Que es pasar del lenguaje de los ácidos nucleicos, ya sea DNA o RNA, bases nitrogenadas como adenina, timina, citosina o guanina, como recordarán en sus clases de genética básica, y pasar este lenguaje de los ácidos nucleicos al lenguaje de aminoácidos que forman las proteínas. Ese proceso se llama traducción y requiere de la participación de los ribosomas, los cuales no contienen el virus. Por eso necesita una célula blanco, una célula huésped donde se pueda reproducir el mismo. Son parásitos obligados entonces los virus, todos los virus en general. En color amarillo tenemos aquí una proteína que está incrustada también en la membrana, que se llama hemaglutinina acetilesterasa. ¿Qué función tiene esta proteína? Bueno, otro equipamiento más que tiene el coronavirus. Como tenemos anotado, dice la función facilita la unión. Primeramente también va a facilitar esta unión a la célula huésped y la fusión del virus con la membrana. ¿Sí? Obviamente la célula huésped tiene su propia membrana. Tiene aquí, como ya mencionamos, receptores, la membrana de la célula huésped, y entonces el virus puede unirse allí más fácilmente mediante otra sustancia que se encuentra muy extendida en las células de los epitelios, el ácido ciálico. ¿Sí? Las células epiteliales que se encargan de recubrir mucosas como son las vías respiratorias en este caso. Así que ahí va a ser otro punto donde el virus se va a anclar con más fuerza y va a darle una mayor fuerza para infectar entonces. Esa es la función de la hemaglutinina acetilesterasa o acetilcolinesterasa, como a veces se le llama. Y bueno, pues es otro recurso que le va a facilitar la infección. En color verde tenemos una glucoproteína que es de membrana, incrustada en la membrana. Y bueno, las glucoproteínas en general están muy extendidas en todas las células, no solamente en los virus. También nuestras células contienen glucoproteínas. El término glucoproteína o glicoproteína, como también aparece aquí arriba, es de hecho lo mismo. Bueno, se deriva de dos partes, ¿no? Proteína, pues por la cadena de aminoácidos, tal cual son proteínas.
Y gluco, bueno, viene de azúcar, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, que es el azúcar principal, es una proteína que tiene unido azúcares en su estructura química, y estos azúcares les permiten o les facilitan reconocimiento a estas células, incluyendo el virus. En el caso del coronavirus, bueno, va a ayudarle a reconocer nuevamente la célula blanco, la célula en el sistema respiratorio, y también pues va a reforzar esa unión, ¿no? Lo cual va a otorgarle un mayor grado de virulencia todavía al virus, aunado a la hemaglutinina acetilesterasa. Entonces, como puedes ver, tiene una gran cantidad de componentes el virus. Como puedes ver, pues tiene no solamente una molécula de corona, de picos de glicoproteínas, ni una sola hemaglutinina acetilesterasa, no tiene solo una glucoproteína de membrana, sino que tiene cientos de ellas. Así pues se puede unir fácilmente o aumenta la probabilidad de que se una el virus a su célula blanco, la célula huésped. Entonces vamos a ver la contraparte, ¿no? Cómo es que nuestro organismo puede hacerle frente a un virus que está pues bastante bien equipado, que está bastante bien armado, por decirlo así. Y esa es la parte o la buena noticia, ¿no? Que nuestro sistema inmunológico es sumamente competente para hacer frente a este tipo de infecciones. De hecho, a todo tipo de infecciones, sean por virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. El sistema inmunológico se va a ver muy favorecido, sobre todo por tu estado de salud general. Si tu estado de salud general es bueno, quiere decir que tu sistema inmune también está a la altura o está al nivel de lo que debes de tener para poderte defender, ¿no? Eso, aunado a las medidas de higiene que ya se han comentado mucho en los medios de comunicación y he estado explicando por qué es bueno adoptarlas, pues va a garantizar que nosotros pues no pasemos por este contagio, ¿no? Ni desarrollemos la enfermedad, ni mucho menos pues se nos complique hasta llegar a una neumonía, que esa puede ser también mortal. No tenemos por qué llegar a esas instancias si nosotros mantenemos fuerte nuestro sistema inmunológico. En el siguiente video sobre el tema estaremos hablando del mecanismo de infección general. ¿Qué hace el virus una vez que establece el contacto con la célula? ¿Qué es lo que estuvimos viendo aquí básicamente? ¿Qué es lo que hace después cuando ingresa a la célula y la infecta? Y también veremos la parte pues ya más importante, consejos de salud, consejos para que tú fortalezcas tu sistema inmunológico y cómo es también que actúa el sistema inmune para poder contrarrestar estas infecciones. Así que vamos a ver el lado positivo. El lado bueno de esto es que podemos nosotros estar bien siempre y cuando nos disciplinemos y sigamos todas las medidas, así como el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Vamos a dejar este video hasta este punto. Espero que esta información pues les dé un panorama más amplio, les haga tomar conciencia de por qué tenemos entonces que nosotros actuar también, tomar esas acciones en nuestras propias manos y hacernos responsables de nuestra propia salud. Así que nos vemos en el próximo video.